pronombres. O sea, si yo tengo acá el I, pasaba como me, el you, he, him, she, her. Entonces, esto es súper importante porque tenemos que ir cambiando entonces la expresión del sujeto. Ahora, eso también estaba presente en el material, si lo recuerdan. Por eso que entonces en esta oración, si yo quisiera dejar el agente, este by, con el pronombre correcto sería como The house was built in 1993 by Tom. Ya lo voy a escribir de hecho acá. Como por Tom. Voy a poner acá. By Tom. Y que Tom, nosotros vimos que pasaría a ser entonces un him, según la tablita que está en el material. Así, de esa forma. ¿Ya? Entonces, me dice que para transformar una oración activa a pasiva tenemos que seguir los siguientes puntos o los siguientes pasos. El primer paso va a ser el objeto de la oración activa pasa a ser el sujeto de la pasiva. Exactamente, acá vemos que era Tom el sujeto, en cambio acá la casa pasa a ser el sujeto. Número 2, el verbo principal se sustituye por el auxiliar to be en su mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a ver que voz pasiva en presente simple y en pasado simple, en esos dos tiempos verbales seguidos. Por lo tanto, yo puse acá, agregué los auxiliares. ¿Qué significa esto? De que si yo tengo que poner, si el verbo, si ustedes se fijan aquí, build, está en pasado, yo entonces voy a usar los auxiliares de pasado, que sería el was y el were. Pero si el verbo estaba en presente, yo voy a usar el am, is o are, según corresponda a la oración. Entonces, nosotros hoy día vamos a trabajar solo con was y were para la actividad de hoy. Ya vamos a ver solo en pasado. Entonces, yo tengo que utilizar el verbo to be en pasado, was o were, y más el verbo que estaba en la oración en pasado, lo tengo que cambiar a participio. Ya, o sea, la tercera columna de la lista de verbos. Número 3, el sujeto de la oración principal pasa a ser complemento agente de la pasiva. O sea, acá dice complemento agente. ¿Qué significa eso? El by Tom. Dice complemento porque no es necesario que yo ponga by Tom. Por eso que lo agregué yo ahora recién. Podría estar en paréntesis. No es necesario. Pero en este caso nosotros sí lo vamos a agregar en la actividad que viene luego. Por lo tanto, sí tengo que entonces manejarme con esto de cómo quedaba sujeto y cómo pasa objeto. Ya la lista de estos pronombres objeto. Entonces, y lo último, si hacemos mención en la oración del sujeto, se realiza entonces siempre precedido por la preposición by. O sea, aquí está el by. Esos son los pasos para cambiar entonces de activo a pasivo. Entonces, tengo acá la actividad entonces que nosotros ya hicimos, que era reconocer si esto era voz activa o pasiva. Acuérdense que esto tiene que estar copiado entonces en su cuaderno y lo único que tenían que hacer era escribir A o B, ¿cierto? Al lado de cada oración para reconocer si era voz activa o pasiva. Hicimos también una actividad extra de la página de Live Worksheets. Así que vamos a continuar. Lo que vamos a ver hoy es este grammar focus, passive with by, o sea, pasivo con el by. O sea, sí o sí tiene que ir este agente de quien lo hizo, ¿ya? Y vamos a trabajar con el tiempo gramatical de pasado simple. Por lo tanto, ¿qué me va a indicar? Que la voz activa, todos mis verbos van a estar en pasado, ¿ya? Y yo después al otro lado tengo que utilizar el participio, ¿sí? Me dice que entonces yo voy a utilizar la voz activa, verbs in past, segunda fila, lista de verbos. Yo en el material incluso también les dejé un link de donde podían sacar una lista de verbos, ¿sí? Y que los verbos que no aparecen ahí eran porque eran regulares, eso quiere decir que terminan con ed, ¿ya? Y si, bueno, terminan con y, ed, y si ya tiene la e, le falta la pura d, ¿ya? Eso es como recordando un poquito la distinción entre verbos del pasado, regulares e irregulares. Los irregulares son los que cambian, por eso que necesitan la lista. Ya, tenemos entonces acá, the president opened the building in 1931, o sea,
el presidente inauguró, abrió el edificio en 1931. ¿Se dan cuenta de que este es un verbo regular? ¿Bien? Ahí está en pasado. Entonces, si quieren anotar ahí los verbos regulares, como terminan en ed, esa es su regla, son iguales en pasado y en participio. O sea, este verbo, yo por eso que al otro lado le voy a agregar solo el to be, y ya está en forma de pasivo, ¿sí? No cambian. Siempre en pasado y en participio son iguales los verbos regulares. Tengo entonces acá, an American architect designed the building. Nuevamente, verbo regular. Un arquitecto americano o estadounidense diseñó el edificio. In 1971, o sea, en 1971, Gabriel García Márquez wrote the book 100 Years of Solitude. O sea, en 1971, Gabriel García Márquez escribió el libro 100 años de soledad. Escribió. Este ya es un verbo irregular, ¿sí? Y el último tengo the building's owners add color lights to the top. O sea, los dueños del edificio agregaron, también verbo regular, luces coloridas arriba, ¿cierto? Del edificio. Entonces, para pasar esto de activo a pasivo, siguiendo los pasos anteriores, yo lo que tengo que hacer entonces es invertir el lugar de objeto con sujeto. Entonces yo acá, si el presidente inauguró el edificio, ¿qué inauguró? El edificio. Este entonces va a ser el principio. Y como edificio, que es un objeto, lo puedo reemplazar por un it, por eso que sale así. ¿Ya? It was open, o sea, el edificio fue inaugurado by the president in 1931, o sea, por el presidente en 1931. Ahora, ¿cómo supe que tenía que ir con was y no con were? Porque acá aparece que tiene que ir entonces el was o el were. El was para singular y el were para plural. Como estamos hablando que es un edificio, espérenme un poquito. No te comas eso. Ya, bájate. Ya, perdón, que estaba mi gata comiendo papel, unas hojas que dejé. Ya, estaba acá entonces. Es súper simple, chiquillos. Cuando esté hablando entonces de un eje, de un elemento, vamos a utilizar el was, porque es singular, y where vamos a utilizarlo para uno, para dos o más, ¿sí? Para hablar de plural, en caso de los elementos que estemos mencionando. Por ejemplo, como acá era solo el edificio, por eso que utilizamos was open, ¿ya? Es decir, el verbo to be en pasado, was o were, más el verbo en participio, que corresponde a la tercera columna de la lista de verbos. Luego, tengo acá, un arquitecto estadounidense diseñó el edificio, entonces yo invierto. ¿Qué diseñó? El edificio nuevamente, entonces por eso yo empiezo también con it. Y como es singular, nuevamente, it was designed by, ¿quién lo diseñó? An American architect, ¿ya? En el tercer ejemplo, fíjense acá que voy a invertir entonces un poco el orden y si yo digo acá que escribió el libro 100 años de soledad, entonces, ¿qué escribió? El libro 100 años de soledad, por eso que cambia acá. Aquí también podríamos haber utilizado, como arriba, la palabra completa de building, the book 100 Years of Solitude, o simplemente cambiarlo por un pronombre como el caso de arriba, como it. ¿Cierto? Como estamos hablando de un libro, también lo podría reemplazar por it. Y como también es singular, dice was written in 1971. ¿Ya? Y de esto acá ni siquiera menciono quién lo hizo. Entonces, si yo quisiera mencionar, yo lo que voy a hacer acá es colocar by Gabriel García Márquez. Y lo agrego entonces acá, de esa forma. O, si ya supiéramos de quién estamos hablando, supongamos que ya mencionamos anteriormente a Gabriel García, podríamos solo colocar el pronombre, ¿cierto? Objeto que es him. He pasa a ser him. Siguiente, dice entonces la última oración,
los dueños del edificio agregaron luces coloridas. Entonces, ¿qué agregaron? Luces coloridas. Por eso que acá empieza color lights. Y en este caso, si se dan cuenta, está en plural. Por eso que vamos a utilizar were added. Were added. O sea, el were para plural. Luces coloridas fueron añadidas arriba by the building's owners, por los dueños del edificio. De esa forma. Entonces, no sé si hasta ahora tendrán consultas, si se habrán perdido en algún momento o está bien. Me avisan ahí por el chat si es que hay que corroborar algo del Grammar Focus. Si tienen dudas de lo que hemos revisado hasta ahora. O seguimos. Ahí confírmenme por el chat. Siga nomás. No, profe, siga. Ya. ¿Se entiende entonces? Que esto a veces es medio complicado, por eso les preguntaba. Todo ok, perfecto. Ya, bueno, si alguien tiene duda, igual me avisa para como parar. Ya, tenemos entonces de esta forma, por lo tanto, lo que vamos a hacer nosotros ahora es esta actividad que está aquí, Activity 2, complete the sentences with the simple past passive form of the verbs. Entonces, nosotros acá solo vamos a utilizar forma en pasado. Por lo tanto, acá está con verde lo que ustedes tienen que fijarse. Siempre tiene que ir el was o el were, dependiendo de si es singular o plural, más el verbo en participio de los que están acá en paréntesis. Entonces, nosotros quedamos la semana pasada de que, como les dejé el link de los verbos, ya, se supone que ustedes a esta altura ya deberían manejar una cierta cantidad de verbos en sus tres formas, de presente, pasado y de participio. Tengo entendido que en el pasado también hicieron como actividades para poder como estudiarlo, recordarlo. Ahora, si esto ya no ocurrió, por eso que les dejo el link para que puedan revisar. El tema es de que en el caso por ejemplo, una situación instantánea, por ejemplo, de una conversación o que ustedes necesitaran, quizás no siempre van a tener a mano la lista de verbos, o sea, no van a andar con una lista de verbos en el bolsillo, como un pergamino. O tampoco van a poder quizás acceder inmediatamente a Internet. Entonces, por eso que sería bueno como recordar un poquito, sobre todo pensando que los verbos no cambian, siempre van a ser de esa forma, entonces es como las tablas, es de esa forma. Entonces, a veces es como por memorización, por utilizarlos, la costumbre, y ahí uno los va como integrando de a poquito. Entonces, ahora, en el caso yo en serio ya no les voy a exigir que se los memoricen, como que, no sé, ya del verbo del 1 al 10, aprendérselo por control, algo así, no se los voy a pedir, sobre todo como estamos en estas condiciones. Así que es más que nada les dejé el link para que pudieran como revisarlos y lo que quiero hacer ahora es abrir ese material para poder como compartirles por el chat eh, el enlace, por si lo quieren abrir como desde su casa en este momento, y así pueden como ayudarme a completar las oraciones. Recuerden que además las oraciones ya no van con resolución, las guías ya no vamos a subir a la plataforma resoluciones, por lo tanto tienen que tomar apuntes ahora de la actividad. Por eso les estoy dando minutitos, así como para que por último pongan del 1, como vayan completando ahí, después lo pueden revisar con más calma, pero para que sepan, no voy a subir esta guía corregida después. Sí, mira, el link de los verbos lo subí en el material. Estoy abriendo el material para poder como copiárselo. Y se los mando por el chat. Acá ya abrí. Se los mando al tiro. Ahí. Ahí se los mandé por el chat. Rocío, no lo vi. Ah, ya, lo que pasa es que subí el material después de la clase,
lo que revisamos de Active and Passive Voice, y al último venía una diapo que decía Suggested Sites, que eran como sitios sugeridos. Dentro de eso van a encontrar entonces un video que explica la voz activa y pasiva en YouTube. Van a encontrar la actividad que hicimos la semana pasada, esto de decidir si era voz activa o pasiva, colocando la A y la P. Y el último, el tercero, era de la lista de verbos. Ahora, esta lista, insisto, son solo verbos regulares. Por lo tanto, tienen que fijarse ahí cómo queda cada verbo. Y lo otro es de que si no está en la lista, significa que el verbo es regular. Por lo tanto, debería terminar con ed. Entonces, importante ahí mencionar que los verbos regulares, también lo voy a escribir acá en el chat, regular verbs, terminan con ed. Esa es la regla, por eso que son regulares. Cumplen la regla de terminar con ed. Pero van a encontrarse con algunos casos. Por ejemplo, cuando el verbo termina con y, van a tener que reemplazar a i latina. Así, como de la y se borra y va ied. Por ejemplo, el verbo study, vamos a ver nosotros que se transforma al verbo studied. De esa forma. ¿Sí? Lo mismo que fuese un verbo, por ejemplo, que termina en vamos a tener que agregar solo la D. Por ejemplo, el verbo create, de crear, ¿cierto? Ya termina en por lo tanto, vamos a agregar solo la D en ese caso. ¿Ya? Ahí se los mandé por el chat. Entonces, ojo con eso, para que no se vayan a olvidar, lo pueden anotar ahí en su cuaderno, en sus apuntes. Ya, entonces, vamos a la guía nuevamente. En la guía me aparece entonces cuáles son estas oraciones que tengo que completar, cómo me van a quedar. Voy a cerrar acá. Tengo entonces, la primera oración dice the 2010 World Cup Final, ¿ya? Y el verbo es win by Spain. O sea, en el fondo lo que yo quiero decir acá, espérenme un poquito, perdón. Ya, perdón. Que esta gata anda haciendo puras tonteras. Está comiendo papel, ahora está jugando con un florero. Ya, estábamos entonces los ejercicios. Ya. Acá, la Copa Mundial del 2010, ya ganar por España, en este caso. Sí, yo acá lo que quiero decir es que fue ganada. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero decir, expresar en esta oración. Por lo tanto, si estoy hablando de una copa, ya de la Copa Mundial, tengo que utilizar was, ¿cierto? En singular. Más este verbo en participio. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar el espacio en blanco? A ver si me pueden ayudar ahí por el chat. ¿Cómo me va a quedar esta oración? Los leo. A ver. Was win, ya, o was won. A ver, tendríamos que, ahí, Rocío, abrir la página. Ya. Si tú abres la página, vas a encontrarte con la lista de verbos. No puedo proyectar la guía y puedo proyectar solo una cosa. Así que voy a sacar un momento la guía para mostrarles cómo es el tema de la lista de verbos. ¿Ya? Ahí. Y ya, voy a compartir mi pantalla. Ya, ahí está mi pantalla, ¿sí? Me veo yo. Claro, bien Álvaro. Si yo abro la página, me va a salir de esta forma, ¿sí? Listas de verbos. Modo infinitivo, o sea, el verbo normal, en pasado, en participio y la traducción,
¿Ya? Entonces nosotros vamos a trabajar en Passive Voice con esta forma de acá, la tercera columna, participio. Y de hecho acá me dice que muestra solo 50, ¿sí? Entonces yo aquí podría colocar, voy a poner 200 para ver que si me salen todos los verbos. Y aquí se va a completar la lista. Entonces yo me voy a la W, como el verbo es win. Ya, aquí está win. ¿Te das cuenta? Entonces, pasado y en participio queda won. Por eso que, como bien decía Álvaro, entonces la oración va a quedar como was won. ¿Ya? Eso es lo que yo tengo que hacer entonces. Voy a volver acá y voy a volver a proyectar entonces la guía para que lo puedan ir chequeando entonces en la lista. Y justamente acá, como me estaban indicando acá en el chat, tengo que entonces agregar el was de singular más el verbo en participio one. Así. Y listo. Y con esto yo ya expreso que la Copa Mundial del 2010 fue ganada por España. Y listo. Súper bien. Entonces, ahora que ya conocemos el sistema, ¿cómo me va a quedar la número 2? Me dice acá de Film Avatar Direct by James Cameron. A ver si me ayudan ahí en el chat. Was directed. Bien. El verbo direct, bien Rocío, no es irregular, es regular. Por lo tanto, yo lo que tenía que agregar acá es ed. Por lo tanto, was directed. Ya, was directed. Ah, sí. A ver, parece que lo voy a hacer con minúscula para ver si alcanza mejor. Was directed. Un poquito mejor. ¿Ya? De esa forma. Acuérdense de ir tomando apuntes, porque no va a estar la corrección después. Was won, was directed. 3. The novel The Adventures of Huckleberry Finn, Write by Mark Twain. C. Nuevamente es la novela, fíjense ahí, la novela, Write. ¿Cómo me va a quedar? Bien acá. Me estaban respondiendo María Jesús, was written. Súper bien. Vamos a escribir entonces. Was written. Was written by Mark Twain. Así. Súper bien. 4. The songs Revolution and Hey Jude, recorded by Beatles in 1968. ¿Ves cómo va a quedar esa? Número 4, number 4. Were recorded. Súper bien, Rocío. Acá yo marqué un poco el énfasis de songs. Cuando entonces nuestro sujeto es plural, acuérdense que tiene que ir were. Entonces vamos a colocar acá were. Y el caso de record es regular recorded. Así. De esa forma. Were recorded. Súper bien. 5. The Starry Night, painted by Vincent Van Gogh. O sea, la noche estrellada, pintar por Vincent Van Gogh. A ver si, ¿cómo quedará? Was painted. Bien. Bien, María Jesús, Álvaro, Agustín. Súper bien. Como es una, nuevamente entonces con el was. Was, y el caso del verbo paint es regular paint. Súper bien. Y la última, The Palm Island of Dubai, designed to look like palm trees. The construction started in 2001. Por lo tanto, yo acá, si bien estoy hablando del edificio, ¿cierto? Acá, The Palm Island of Dubai, quiero decir que fue diseñado para lucir como palmeras, ¿ya? Y la construcción comenzar en 2001. Entonces, acá tengo dos espacios en blanco. ¿Cómo me va a quedar acá? The Palm Island of Dubai. Palm Islands. A ver, ¿cómo creen ustedes? Word design,
Ya, pero dudando, ¿cierto? Ya, Álvaro, está bien, porque exactamente me dice Palm Islands of Dubai, o sea, se refiere como las Islas Palmeras, ¿cierto? Islas. Por lo tanto, acá exactamente va el where y ahí se me pasó el verbo de en pasado, design. Tendría que haber dicho solo hasta la N, pero se me pasó ahí el ED. Where design, bien. Y dice que la construcción, comenzar, la construcción, ¿cómo va a quedar entonces ese? Was started, ya, ese fue un poquito más fácil. Sí, Rocío, ahí en ese caso era where porque estábamos hablando de islas. Como estaba en plural, iba el where. Y en la segunda viene Álvaro, María Jesús y Agustín nuevamente. Acá va el was. Was started. Y también es un verbo regular, así que queda de esa forma. ¿Ya? Entonces, mientras terminan de ahí, anotar cuáles eran las respuestas de cada oración, ¿sí? Recordar cuáles son las cosas que yo tengo que considerar acá. Lo importante, chiquillos, es que yo tengo que identificar si va el was o el were, ¿ya? Singular o plural. Entonces yo tengo que leer la oración completa como para entender de qué se está hablando y de esa forma interpretarlo, ¿ya? Entonces, identificar el was o el were más el verbo en participio. Entonces, en el caso que no se acuerden, acuérdense acá del tip que yo les estoy dando, que se pueden meter a la página, revisar la lista, si aparece, ahí se fijan en la tercera columna cómo queda el verbo. En la tercera, no se vayan a confundir. Y en el caso de que no aparezca en esa lista de verbos, es porque es regular. Entonces termina con ed. ¿Ya? Entonces, quiero que hagamos una actividad más que es de live worksheets y estaríamos ok, que ahí quiero que revisemos como algunas diferencias, un poquito más complicada que la actividad que hicimos recién. ¿Puedo ya dejar de proyectar la guía? Me avisan ahí para poder cambiar a la otra actividad. Mientras tanto, comentarles que la próxima semana vamos a trabajar entonces con Passive Voice, pero con presente. ¿Ya? Entonces vamos a seguir como practicando lo mismo que estamos viendo ahora, pero la diferencia es que ya no va a ser el was y el were, sino que el am, is o are. ¿Ya? Eso es lo que vamos a transformar. Y la guía 6 también se la subo antes de la clase. Ya. ¿Me confirman entonces? ¿Puedo cambiar ya la guía? Sí. Yes. Sí, ya, perfecto. Voy a sacar entonces acá y voy a proyectar la actividad que quiero que hagamos. Y con eso ya estaríamos listos, por si acaso. Ya, se van entonces las respuestas. Acuérdense que esto tiene que estar copiado en el cuaderno después. ¿Ya? Ya. Vamos a hacer una actividad muy cortita, que es de pasado también, pero tiene otros ejemplos de oraciones. De hecho, tiene preguntas. O sea, quiero ver a ver si cómo les va con eso. Ya, me aparece entonces acá. Tengo Live Worksheets, que es una página donde pueden buscar contenido que ustedes quieran y van a encontrar entonces fichas interactivas, ¿ya? En este caso vamos a hacer la que corresponde a Passive Voice, Past Simple, Simple Past. Entonces, hay que reescribir las oraciones a voz pasiva. Todas las oraciones que están acá, las 10, están en voz activa. Si se dan cuenta, todas empiezan con el sujeto. Y ustedes tienen que entonces transformarlas a pasiva. O sea, tienen que invertir, ¿cierto? El objeto por el sujeto. Ya, entonces, tengo la primera, que es el ejemplo. Dice, ella cantó una canción. Entonces, ¿qué cantó? Una canción. Por eso, ¿qué pasa? A song was sung by her. ¿Ya? La canción está en singular, por eso va el was, y el sung es la forma en participio de este verbo. Sing, sang, sung, que pareciera como chino, pero así es la forma del verbo sing, cantar. Sing, sang, sung. Entonces ahí te quedan entonces su lista de verbos.
Y lo otro que me va a aparecer es lo que nosotros vimos la semana pasada de los pronombres objeto, ¿ya? Que era esto del I, que pasa a ser me, you, he, him, she, her, it, we, us, que se escribe us, y el they termina con them. Ya, eso estaba en el PowerPoint de la semana pasada. Entonces, por eso que queda de esta forma, a song was sung by her. Entonces, vamos a ver la número 2. Dice, somebody hit me. O sea, alguien me golpeó. ¿Ya? Entonces, ¿qué golpeó a mí? Por lo tanto, este mí, ¿cómo va a pasar adelante como sujeto? A ver si se les ocurre. Los leo. ¿Cómo me va a quedar esta segunda oración? En voz pasiva. A ver. I was hit by somebody. Súper bien, Rocío. Súper bien, exactamente. Bien. Queda de esa misma forma. Entonces coloco acá. I was hit by somebody. ¿Listo? Perfecto. Alguien me golpeó, yo fui golpeada por alguien. Súper bien. Bien, Rocío. La número 2, a ver, queda we stopped the bus. ¿Ya? Nosotros detuvimos el bus. ¿Qué detuvimos? El bus. Entonces, aquí nuevamente, el bus fue detenido por nosotros. A ver cómo va a quedar esta tercera oración. A ver qué se les ocurre. Los leo. I was stopped by... Ya, it was stopped by... Súper bien. Bien. Podría haber puesto the bus, ¿cierto? O puedo cambiarlo como dice acá el Álvaro, it. It was stopped by, y como el we está acá, pasa a ser us en un objeto. Bien, it was stopped by us. Bien. 4. A thief stole my car. O sea, un ladrón robó mi auto. ¿Qué robó? Mi auto. Mi auto fue robado por un ladrón. Eso es lo que quiere decir entonces a voz pasiva. ¿Cómo quedaría? Ya, bien, Rocío. The car was stolen by a thief. Súper bien. Entonces, lo único que acá cambiaría un poco es que dice el auto fue robado por un ladrón. En cambio, aquí debería quedar como mi auto, como que se mantiene tal cual el objeto, ¿sí? Sería entonces, my car was stolen by a thief. Perfecto, súper bien. Acá no lo vamos a transformar porque no sabemos si el ladrón es hombre o mujer, así que no sabemos si him o her. Lo vamos a dejar así mismo, by a thief. Súper bien. La que sigue dice, they didn't let him go. Ya, y acá hay un cambio, porque las oraciones acá eran afirmativas, ¿cierto? En cambio acá, si se dan cuenta, las 5, las 6, las 7 y la 8 son negaciones, ¿sí? Son negativas, y la 9 y la 10 son preguntas. Entonces acá, cuando dice they didn't, acá she didn't, estos negativos, ¿cómo los voy a hacer? Colocando simplemente el auxiliar como negativo, o sea, el was o el were negativo. Es decir, wasn't o weren't. De esa forma voy a hacer una oración en negativo. Entonces, me dice que ellos no le dejaron a él ir, ¿sí? Entonces,
yo quiero decir acá que él no fue dejado, ¿cierto? Como ir por ellos, que podrían ser, por ejemplo, por los papás. Como que no fue autorizado por ellos. Entonces, voy a hacer la primera yo, para que saquen un poquito el patrón. Como acá, ¿qué nos dejaron? A él. Entonces yo parto la versión él. He wasn't let go, ¿sí? Lo dejaron ir. By y el they pasa them. De esa forma. ¿Ya? Así, con el wasn't o el weren't, vamos a dejar entonces una oración en negativo. Entonces, si yo tengo acá la número 6, dice, she didn't win the prize. O sea, ella no ganó el premio. El premio no fue ganado por ella. ¿Cómo me va a quedar esa? La número 6. Los leo. Ya lo sigo. Dice, the prize wasn't won by her. Excelente, súper bien. The prize podría haber sido con it, ¿cierto? Lo vamos a dejar como completo. The prize wasn't won by her. Súper, bien. La que sigue dice, they didn't make their beds. Ellos no hicieron sus camas. ¿Qué no hicieron? Sus camas. Sus camas no fueron hechas por ellos. Tiene que quedar el cambio. A ver cómo lo dejan. The beds weren't made by them. Ya, súper bien. The beds, o las camas, weren't made by them. Perfecto, súper bien. Listo. La número 8 dice, I did not tell them. Aquí ya está el negativo, pero completo. I did not. Acuérdense que el didn't es la abreviación solamente. Yo no le dije a ellos. Ellos no fueron dichos, no fueron contados por mí. Algo así es como lo que quiere decir. Si yo lo doy vuelta, ¿cómo me va a quedar? Them weren't told by me. Ya, bien, Tomás, hay un pequeño solo error. Está bien la oración, solo cambia el pronombre. El pronombre, el them, que tú pusiste ahí, tiene que ir siempre en posición final. Cuando inician, acuérdate que es la lista de I, you, he, she, it, we, they. Entonces, en vez del them, tiene que ir el they. Pero el resto, súper bien. They weren't told by me. Perfecto. Súper bien. Ya, y la 9 y la 10, acá son preguntas. Por lo tanto, tengo que hacer lo mismo que está acá, ¿sí? Como lo mismo de arriba. Lo único que tengo que hacer es que el auxiliar, el was or were, van al principio. Por ejemplo, dice, did you tell them? Ya, entonces comienzo. They, ¿cierto? Porque es el sujeto que sale ahí. They were. ¿Sí? They were told. Entonces, they were told by you. Esa es como la oración cambiada. Pero, como les estaba diciendo, el auxiliar, el were, tiene que ir al principio. Entonces yo voy a poner acá. Were they told by you? Y le pongo el signo de interrogación. ¿Ya? O sea, lo único que yo hice ahí es que el was y el were tiene que ir al principio y al final le pongo el question mark, o sea, el signo de interrogación final. La última, viendo ese patrón, ¿cómo me quedaría? Did he send the letter? ¿Él envió la carta? A ver cómo la van a dejar.
en caso de pregunta. He was sent, ya, mira, acá, o spy, mira Rocío, y el resto. Cuando yo digo acá, él envió la carta, ¿qué envió? La carta. Ese es el objeto, por lo tanto, yo lo que quiero expresar acá, la carta fue enviada por él, ¿ya? La carta fue enviada por él. ¿Y qué tengo que hacer en ese caso? Como es una pregunta, el was o el were que vayas a utilizar tiene que ir adelante. Es lo primero que va. Was the letter sent by her? Bien, Álvaro, súper. Ahí sí, bien, Rocío. Ya, pero viste, Rocío, que ahí aún así falta acuérdate, el was y el were van al principio. Bien, sí. Ya, entonces, iría, was the letter sent by her, perdón, him. Did he send the letter? Ah, sí. ¿Ya? Acuerda ahí en ese caso, Álvaro, ¿sí? De que él pasa a ser him. He, him, she, her. Entonces, como acá aparecía un he, queda de esta forma. Was the letter sent by him? Así quedaban estas oraciones, chiquillos. ¿Ya? Entonces, la idea de esto un poquito era practicar passive voice, lo mismo del was y el were, más el verbo en participio, pero como en las tres formas. ¿Cómo me iba a quedar entonces en afirmativo, negativo e interrogativo? Ahora, esto era más que nada para que lo supieran, en caso de que lo vean, pero como contenido para aplicarlo, yo lo voy a considerar más por afirmativo, ¿ya? Las primeras oraciones que trabajamos. Les voy a copiar entonces el link acá en el chat por si desean volver a chequear entonces la actividad. Ahí, ¿ya? Ahí entonces van a encontrar en ese link la actividad. Y insisto, si ustedes quieren chequear otros contenidos, ya ver más actividades, pueden buscar entonces acá y les van a aparecer estas fichas interactivas, en las cuales después ustedes pueden finalizar y les revisan si es que está bueno o malo. ¿Ya? Ya, tíos, entonces, para cerrar un poquito lo de hoy, nosotros ya reconocimos lo de voz activa y pasiva la semana pasada, el material, insisto, está en su plataforma, y hoy día lo que hicimos entonces es trabajar cómo transformábamos de activo a pasivo, pero en pasado. La próxima semana, en la guía número 6, vamos a trabajar lo mismo, pero ahora en presente. Le vamos a cambiar el contexto gramatical. Si tenemos la clase el martes, como toda esta semana, la guía la voy a subir el día lunes, para que la puedan chequear antes en su plataforma. Y que además, que la guía ustedes saben que tienen que resolverla en su cuaderno, entonces la idea es que vayan tomando apuntes en las clases para que después puedan pasarla, ya con más tranquilidad, pero ya tengan la respuesta, porque ya no se suben correcciones a la plataforma. ¿Ya? Lo otro, ya pasé asistencia, ya está listo hoy día, pero en caso de los que no pudieron conectarse por otros temas, hoy le avisen que igual se considera que hubo harto problema de conexión, así que están un poco disculpados por hoy. Pero para la próxima semana ya volvemos con todo, ¿sí? No sé si tienen alguna otra duda antes de terminar o para que me avisen acá en el chat. O estaríamos listos. Ustedes me avisan. Voy a dejar de grabar. Todo perfecto. Ignacio Gutiérrez. ¿Ya? No sé si alguien tendrá alguna duda. ¿Alguien más? ¿O estamos ok? 10 de 10. Ya, Tomás también está perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dejar hasta acá la sesión de hoy. Espero que hayan entendido todo, ¿cierto? En caso de que tengan dudas,
me pueden escribir, Marco, lo entendí todo. Ya, perfecto, súper bien. Ya, qué bueno, chiquillos. Cualquier cosita entonces me pueden de todas maneras escribir a mi correo, ya, fernanda.donoso@santamariaquiricura.org. Y nos estamos viendo entonces la próxima semana. Desde ya que estén súper bien, que cuídense mucho, está súper complicado el tema de la contingencia, así que un abrazo y que estén súper bien. Nos vemos. Tatillos, nos vemos. Chao, Rocío, María Jesús, que tenga un buen día, profe. Gracias, Ignacio, usted también. Que les vaya muy, muy bien. Chao, Arturo, que estén bien. Cuídense harto, saludos a sus familias. Nos vemos. Goodbye. Goodbye, Agustín. Cuídense harto. Nos vemos.